Sí me escuchan allí, hermano. Sí, sí, pastor, Bueno, sí se hermano. le escucha. Bueno, gracias a Dios. Bueno, amada familia, buenas noches. Dios me los bendiga. Continuamos con nuestra clase de escatología. El tema de hoy es muy, muy importante, como todos los días. Que me está fallando este computador. Bueno, hoy, esta noche, vamos a estudiar el tema que se llama el Día de la Ira y tiene como un subtítulo La esperanza y advertencia para el día de hoy. Quiero que me acompañen en sus Biblias, si tienen allí, en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 11. Romanos 2, 4 al 11. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, Dice la pastor. palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y mortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. El día de la ira de Dios realmente es una realidad futura, mis hermanos. Y vamos a ver que la ira de Dios se ha venido ejecutando. Vamos a ver qué es la ira de Dios, cómo hay ira escatológica, que es la ira futura, pero hay momentos en la historia en que Dios ha derramado no toda su ira, pero sí ha entregado, ha juzgado a naciones, ha juzgado a pueblos y ha derramado parte de su ira, no totalmente la ira perfecta y soberana de Dios en el tiempo final. Entonces el día de la ira de Dios es una realidad futura, cierta y justa, que sirve como una advertencia, mis hermanos, una advertencia solemne para el injusto, es decir, para que vengan al arrepentimiento y un recordatorio de la gracia salvadora que Dios ofrece hoy en Cristo a todos aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Vivimos en tiempos, mis hermanos, donde la palabra ira, y aquí llega, vamos a empezar a desarrollar el tema teológicamente, donde la palabra ira parece ajena al vocabulario cristiano moderno. Muchos prefieren hablar del amor de Dios, de su gracia, de su perdón, y con razón, pero pocos quieren hablar de la ira, en que ese mismo Dios se revelará su ira justa y santa. Sin embargo, mis hermanos, las escrituras, todas las escrituras declaran repetidamente que llegará el día determinado, un día fijado por Dios, cuando el Hijo del Hombre juzgará al mundo con justicia. Y ese es el acontecimiento más grande que está esperando la iglesia, la segunda venida de Cristo y el día de la ira. Damos gracias al Señor porque nosotros no vamos a estar para el día de la ira. Vamos a estar en la gran tribulación, que es lo que hemos venido estudiando en 2 clases, pero el día de la ira el Señor nos va a libertar. Dice la Biblia que seremos salvos del día de la ira. En Hechos 17:31 dice que Dios estableció un día para ese día. O sea, hay un día establecido, no es nuestro día, sino el día de Él. Por cuanto dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Este varón es Cristo. Entonces el día de la ira no es simbólico, ni solamente moral, mis hermanos. Es un acontecimiento escatológico real, donde el tiempo de la paciencia divina se transformará en la plena ejecución de su justicia. El día de la ira de Dios no es un mito, mis hermanos, sino una doctrina central en la fe cristiana reformada. Es la culminación de la historia redentora, cuando Dios vindicará su santidad, es decir, sacará a luz perfectamente su santidad y pondrá fin a toda la maldad. Miremos entonces un Dios de amor con un día de ira. Muchos se preguntarán por qué pocas veces se escucha en una iglesia o en un sermón hablando de la ira de Dios. Se habla del amor, de la misericordia, de la compasión, de la bendición de Dios, de su gracia, pero pocas veces hablamos de la ira. Yo creo que se imaginen un mundo sin justicia final, donde los tiranos, los asesinos que oprimen al débil y pueden morir en paz, rodeados de lujo, sin ninguna haber rendido cuentas a nadie, donde el dolor de una madre que perdió un hijo nunca es juzgado, donde la burla hacia Dios y su santidad parece no tener consecuencias. ¿Será este un mundo justo? ¿Será digno de un Dios santo? Quiero que se pregunten por este momento eso. Si toda esta maldad que vemos en el mundo pasara sin ser juzgada, ¿tendría razón vivir? Quizás no. Entonces, nos gusta muchas veces pensar en un Dios de amor, de gracia, de perdón, y lo es, claro que sí. Pero si solo hablamos de su amor, sin mencionar su santidad y su justicia, creamos un ídolo, un Dios a nuestra medida. La Biblia presenta, mis hermanos, una verdad que nos incomoda. Existe un día de la ira. No es un arranque de mal genio nuestro buen Dios. No es un capricho de Él, sino el día establecido en que el Dios eterno, el único Dios, el juez justo de toda la tierra, ejecutará su juicio perfecto contra todo pecado e impiedad. Pero esta noche no hablaremos de un tema para alarmarnos, no, o para satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, tampoco. Hablaremos de una verdad que debe impactar nuestra vida aquí y ahora. Veremos por qué existe el día, cómo se manifestará y qué debemos hacer hoy a la luz de esta realidad. Miremos entonces la base bíblica de la realidad del día de la ira. Primer punto, no es una doctrina de un solo pasaje. Esta doctrina está entrelazada en toda la escritura. Mire lo que dice Sofonías 1, 14 al 15. Cercano está el día de Jehová, grande, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto. Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene terrible de indignación y ardor de ira. En el Nuevo Testamento encontramos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5 al 8, lo leímos ahora, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué nos dice Apocalipsis 6, 15 al 17? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día grande de su ira, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En 2 Tesalonicenses nos dice también, capítulo 1, versículos 7 al 9, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, mis hermanos, la ira de Dios no es lo opuesto a su amor. Y eso es muy importante. Les repito, la ira de Dios no es lo opuesto a su amor, sino la necesaria respuesta de su naturaleza santa al pecado, que destruye su creación
y que deshonra su nombre. Esto no lo perdamos de vista. La ira de Dios no es lo opuesto a su amor. No, es la respuesta a su santidad. Es la respuesta a su carácter perfecto, santo y justo. Todos los hombres están bajo la ira de Dios. Todos los hombres son esclavos al poder del pecado. Es por eso que carecen de justicia propia. El hombre no puede justificarse ante Dios. No tiene cómo. No tiene cómo. Nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie. Pues nadie la ha guardado. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que tienen con injusticia la verdad. Hermanos, el uso de la conjunción el por qué, porque la ira sirve como un vínculo con lo que antecede a la introducción que sigue. Así que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación, el versículo 17. Entonces, si tú y yo hemos recibido la justicia de Dios por medio de la fe, seremos salvos de la ira. Pero aquel que no, la ira de Dios se revela desde el cielo contra él. El Evangelio, el grosso Evangelio, el porqué de la ira de Dios. O sea, ¿por qué? Dios por medio de su Evangelio establece un juicio sobre el hombre. Y la base de él es su justicia manifestada por medio del Señor Jesucristo. Por eso es que el Evangelio solamente puede salvar, porque el Evangelio fue diseñado por Dios para salvarte, para revelar su justicia, para revelar su gracia, para revelar su misericordia, para revelar su carácter, para revelar a su Hijo amado. Y si rechazamos ese Evangelio, rechazamos lo que nos puede salvar. Esto nos lleva a entender que la justicia que usa Dios para salvarnos por medio de Cristo nos libra de su ira. Y esta salvación solo es por fe. Y ella produce en nosotros una nueva vida que se vive por fe. Es decir, en lo que sabemos y conocemos del Señor por medio del Evangelio. Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios, en lo que yo creo, en lo que me ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Es los cristianos que andan en el Espíritu. Somos aquellos que caminamos siempre tratando con todas nuestras fuerzas de agradarle a Dios. Luego dice, el cual me amó y se entregó así por mí. Hermanos, la ira de Dios es un atributo. Para muchos dentro del pueblo de Dios es algo que no tiene importancia. Hermanos, es más de lo que vemos como algo no relevante dentro del Evangelio, pero es detalle. Desde allí es donde empieza la predicación del Evangelio. Desde la ira de Dios. Porque estábamos bajo la ira de Dios. Todos éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, esa es la base del Evangelio. La ira de Dios. Dios está irado con el hombre. Y el hombre sin Cristo está atesorando, está acumulando para el día de la ira. Que dice 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya seamos que velemos o que durmamos, que vamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que hemos de aprender primero que todo en esta noche? Primero debemos animarnos en que ya no somos hijos de ira. Que el día de la ira no vendrá sobre nosotros. Que va a ser el día más aterrador que puede existir en la humanidad. Será el día donde nadie se escapará. Todo hombre, toda mujer, todo niño que haya nacido en toda la historia, para ese momento, recibirá el día la ira de Dios. Después de eso vendrá el juicio, que lo vamos a ver más adelante en otra clase, el tribunal, el gran trono blanco. Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira, mis hermanos. Dios no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza no es tuya ni mía, es del Señor, porque la venganza, la ira de Dios es santa. La motivación de la ira de Dios no es nada malo que haya en él, es una motivación en contra del mal.
que ha atentado en contra de él. ¿Qué dice Deuteronomio 32-39? Perdón, Deuteronomio 39-41. Dice, ved, ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, digo yo, para siempre, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Usted se imagina, como dice la Escritura, ay de aquel que cae en manos de un Dios airado? Dios es fuego consumidor y eso espera para el día de la ira. Hermanos, hay más referencias de la ira y del furor de Dios, perdón, hay más referencias al enojo y furor de Dios y su ira que su amor y su benevolencia. Él odia todo pecado porque Él es santo. O sea, todo pecado, por más pequeño que sea, ante los ojos de Dios es aborrecible porque Él lo odia. Su furor se enciende contra el pecado y el pecador. Y eso es muy importante, porque hay muchas veces he escuchado predicaciones que dicen, es que Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. Dios ama a sus hijos, porque el pecador comete pecado. Estamos hablando de un pecador redimido, es diferente porque ya es un hijo de Dios. Dios no lo ve como pecador. Dios nos ve santos y sin mancha delante de Él. Él no me ve como un convicto o como alguien que cometió un delito, no. Dios dice, por amor a mí mismo me olvidaré de tus iniquidades. Delante de Dios tú y yo somos hijos e hijas de Dios, santos y sin mancha por medio de Jesucristo. Pero Dios no ama al pecador, ni tampoco el pecado, porque el infierno estará lleno de pecadores. Tengamos eso siempre claro en nuestra mente, porque a veces han escuchado ese tipo, es que Dios ama al pecador. No, dice, Dios ama al pecador, pero no aborrece el pecado, ¿no? Y entonces, ¿quién comete el pecado? Entonces, hay más referencias al enojo y furor de Dios y su ira que a su amor, benevolencia. Él odia todo pecado, porque es santo y porque lo odia. Su furor se enciende contra el pecado y el pecador. ¿Qué dice el Salmo 7:11? Dice, Dios es pues justo. Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Sí ve? Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Hermanos, la ira de Dios constituye una perfección divina de su carácter. De su carácter, mis hermanos, ese carácter de Dios está revelando un atributo de Dios, ira. Es tan importante como su santidad, como su amor, como su fidelidad, como su poder y misericordia. Y algo que se debe tener claro, mis hermanos, que la ira de Dios tiene como base su amor. Pues el verdadero amor produce ira frente a la injusticia y dolor que causa la maldad. Si nosotros siendo malos nos airamos con la injusticia, ¿cuánto más Dios? ¿No les ha pasado que cuando se comete un delito fuerte en contra de un niño, una niña, hablando de hechos degenerados, abusadores de niños, que cometen feminicidios y que salen libres en 1 año, en 6 meses o le dan a casa por cárcel, uno no siente ira? Uno siente, o sea, un dolor profundo de ver tanta injusticia. Si nosotros siendo malos, ¿cuánto más nuestro santo y buen Dios? ¿Cuánto más nuestro santo y buen Dios? Entonces, la ira de Dios constituye una perfección divina de su carácter, tan importante como su santidad, amor, fidelidad, poder y misericordia. Y algo que debemos tener claro, le repito de nuevo, que Dios tiene como base su amor, pues el verdadero amor produce ira frente a la injusticia y el dolor que causa la maldad. Hermanos, la idea de un Dios airado, donde la ira es uno de sus atributos de su carácter, va en contra de los pensamientos y conceptos del hombre por su naturaleza caída. Incluso, aun viendo su ira de una manera palpable, se resiste a ella. El hombre se resiste a creer eso. Por eso es que esa doctrina de que Dios es amor y que entonces Él permite que
que nos amemos los unos a los otros y tolera el pecado. No, eso no es Dios, hermano. Eso no es el Dios de la Biblia. La ira de Dios en su constante indignación. Cuando en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios, se está indicando la manifestación final de la venganza divina. Hermano, la ira de Dios son dos palabras aterradores y alarmantes para todos nosotros. ¿Y por qué alarmantes? Porque, hermanos, si nosotros no estamos en Cristo, si no estamos caminando con el Señor, tiene que preocuparnos. Pero estas palabras son ofensivas para el hombre sin Dios, pues él se siente bueno en su condición. Dice, yo soy bueno, no merezco la ira. Es que incluso el Dios de la ira, el Dios del infierno, o sea, Dios que creó el infierno no existe, es un Dios inventado, no. Está en contra de Dios, ese hombre, pecador no redimido. Pues la justicia perfecta no es solo para el hombre pecador, porque ni la conoce ni se sujeta a ella. Pues Dios no es su Dios, Él es su propio Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 16:7? Miren lo que dice Apocalipsis 16:7. Y aquí se está desatando la ira de Dios en este capítulo. También oí otro que del altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí ve? Se está desatando la ira y no se arrepiente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Tú y yo, si nos hemos arrepentido, fue porque Dios así lo permitió. Esta gente está ya entregada al juicio de la ira. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué fuerte, ¿no? Hermanos, esto es real. Incluso cuando se predica el evangelio, esto pasa. Y lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y está la condenación, que los viene al mundo y los hombres amaron malas tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Es lo que dice la Escritura. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, Dios en su carácter es equilibrado. Así como Dios es amor, es también fuego consumidor. Para Pablo, el temor a la condenación eterna fue la primera motivación que planteó para ver a Cristo como su Salvador. Hermanos, el hombre no puede ver el valor de la salvación de Dios hasta no ver la ira de Dios que está sobre nosotros, como el problema más serio que podemos tener. Bueno, es el problema más serio que podemos tener, hombre. Es la ira de Dios sobre nosotros. Leímos un texto ahora en Apocalipsis capítulo 16 y está hablando, perdón, el 16 no, en Apocalipsis capítulo, ¿qué le digo? Que me mola esta cita. En Apocalipsis capítulo 6 está hablando de los poderosos, de la gente rica, de los capitanes, y dice que esta gente deja los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día grande de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Está hablando de la gente poderosa, la gente que tiene dinero, la gente que ha ganado el mundo, pero ha perdido su alma. No tienen cómo. No tienen cómo salvarse el día de la ira. Y nosotros sí hemos sido salvos del día de la ira por la misericordia de Dios que ha sido derramada en Cristo Jesús. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Hermanos, vuelvo y reitero, si tú y yo no podemos ver el valor de la salvación de Dios al no ver la ira tiene que reflejar la grandeza de la salvación de Dios. Es como cuando usted tiene una enfermedad incurable y te dan un remedio para curarte y te curas, nunca te vas a olvidar de ese remedio, nunca.
porque te salvó de morir. El remedio de nosotros fue la salvación de Dios y tuvo un precio muy alto. Hermanos, la ira de Dios no es como la del hombre, movida por emociones pecaminosas. La ira de Dios es justa, pues es su estándar en su santidad. Dios es justo. No es que tenga justicia, Dios es justo. No se refiere a un enojo desproporcionado e injusto, variable, que puede disminuir con el tiempo. No, hermanos, si Dios no se irara, no sería Dios. Es decir, si Dios no tuviera ira, si Dios no odiara, no sería Dios. Pues, porque el odio, la ira de Dios es santa. Porque como es amor, hermanos, Dios está irado, vuelvo reitero. Pero como Dios es amor, entonces perdemos de vista de que Él es justo y que tiene odio por el pecado. Dios también es santo, ama perfectamente, pero también aborrece perfectamente. Bueno, la ira de Dios se manifiesta definitiva y totalmente en lo que la Biblia llama el día de la ira, contra todos aquellos que han sido desobedientes a la verdad y vivieron en la práctica pecaminosa, contraria a la voluntad de Dios. Y aquí es muy importante esta palabra, desobedientes ¿a qué? La verdad, es decir, desobedientes al Evangelio que tú y yo escuchamos cada mañana, que escuchamos los miércoles, que escuchamos en un devocional que hacemos nosotros, o el que ustedes hacen en sus hogares, el que vamos a escuchar el domingo. Si tú y yo no obedecemos a la verdad, no podemos llamarnos hijos de Dios. Porque dice la Escritura, ¿por qué me llamáis Señor y no hacer lo que yo os mando? Bueno, la ira de Dios se manifiesta definitiva y totalmente en lo que ella llama el día de la ira. Es lo que dice Romanos 2, 5 al 6, al 8, que lo leímos ahora, pero quiero que leamos de nuevo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, mire, acumulas, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y mortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Hermanos, es en Apocalipsis donde la manifestación del furor de la ira de Dios se revela con mayor dimensión. La ira de Dios descarga sobre quienes practican el pecado, es decir, con los que viven el pecado. Y lo que dice Apocalipsis 14:9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, de día y de noche, los que adoraron a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. La manifestación futura, mis hermanos, de la ira de Dios sobre el mundo llegará a su expresión definitiva con la segunda venida del Señor Jesucristo. En el lenguaje de la parábola se presenta como pisando el lagar de vino del furor de la ira, de una victoria total y definitiva contra el enemigo que se oponía en lucha contra Dios y su ungido. Así lo expresa Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. En ese momento, la iglesia es arrebatada y venimos con Cristo. O sea, salimos a recibir el encuentro. Él viene con aquellos que resucitaron primero y nosotros juntamente fuimos arrebatados y venimos con Él. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre que estaba escrito que ninguno conocía, sino el mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ¿qué es? Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras, y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora miremos la base doctrinal y escatológica. ¿Cuándo y el cómo? Aquí es donde el enfoque reformado da claridad y evita el sensacionalismo. ¿Cuándo se manifestará? ¿Cómo primero? En el regreso glorioso de Cristo. Cristo vendrá no ya como Cordero, lo acabamos de leer, sino como Rey y Juez. Lo acabamos de leer ahorita. Hermanos, con fuego purificador y justicia retributiva. El mundo actual será consumido y transformado. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros? Mire, ¿cómo no yo a vivir? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Este es el por qué debemos vivir de una manera santa, piadosa, todos los días. No como estamos viviendo, mis hermanos. Cada uno sabe cómo está viviendo delante del Rey de Gloria. Cada uno sabe cómo está su corazón. Por eso cada vez que nos reunimos es día de arrepentimiento. Es día de venir a Cristo y ayúdame en esto, en esta debilidad. Estoy permitiendo este pecado. Tengo amargura en mi corazón, tengo resentimiento, tengo odio. No me he despojado de mi pasado. Y tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Porque Cristo ya murió por ese pasado. Ya no lo cargues más. Ya no lo cargues más. Como dice el apóstol Pablo, ya no miremos más atrás. Pablo dice, yo no miro más atrás, sino adelante, subimos la mente en Cristo. Pasado quedó. Y todo ese pasado Dios se glorificó en él, independientemente de lo que haya sido. Dios lo permitió para llevarte a la cruz de Cristo y no pierdas de vista esto, mis hermanos. Debemos vivir. La motivación, obviamente, es ponerse a querer como el hacer. Pero no creas que nos vamos a salvar día de la ira si no estamos viviendo sobria, justa y piadosamente. Si no estamos viendo de esa manera, créanme que saldremos huyendo. Saldremos huyendo porque muchos de estos apostatarán de la fe. Porque vamos a estar en el tiempo de la gran tribulación, vamos a ver al anticristo, vamos a ser perseguidos. Pero no es el día de la ira, es la gran tribulación. La iglesia estará allí, está siendo purificada, ya lo vimos en la enseñanza pasada. ¿Cuándo? La escritura enseña que nadie conoce el día ni la hora. Así es en Mateo 24 al 36. Pero sí que ese día está determinado. Ese día está determinado por Dios. Desde esta perspectiva, mis hermanos, estamos viviendo en la era intermedia. Estamos viendo el principio de dolores, ya lo vimos en la clase pasada. Estamos viendo el principio de dolores, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero van a ir en aumento. Y ese aumento es cuando ya entramos en la gran tribulación. Estamos viendo un tiempo de gracia, de la proclamación del Evangelio, antes del cierre definitivo de la historia. La ira de Dios se manifiesta de dos maneras. La revelada o en proceso. Es la ira de Dios que ya se está ejerciendo ahora. ¿Cómo podemos ver la ira de Dios ejecutándose ahora? Lo que llamamos una ira parcial. Mire lo que dice Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se manifiesta, pero manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es que no entendías por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios y hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, aquí llega, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esto es una ira parcial. Dios los entrega. ¿A qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrar a Dios no oculto las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso que ustedes ven, esa desenfreno sexual pervertido, toda esta maldad, es Dios entregando al hombre a un juicio. Es un juicio temporal. Y Dios lo está permitiendo también para que haya arrepentimiento. ¿Qué dice la Escritura? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, siempre haría. La maldad va a ir en aumento, no se va a detener. No se va a detener. Ya lo explicamos, es como una mujer cuando va a dar a luz. En el momento que empiezan las contracciones, no se detiene hasta que nazca el niño. Y así está pasando. Esto no se va a detener. Esto tiene que motivarte a ti, con alegría y gozo, a prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Pero también a prepararnos espiritualmente para lo que viene. Porque lo que viene para la tierra no es nada alegre. Vienen momentos muy difíciles en la historia del hombre, los más difíciles de toda la historia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron hombres con hombres y recibieron el mismo retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprontan en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y escuchen esto: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No es una radiografía de nuestra nación, de nuestro mundo? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, y escuchen esto, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, el juicio de Dios muestra cómo Dios entrega al hombre a su pecado. Las consecuencias naturales del pecado es la autodestrucción. Esta es la ira de Dios en proceso. Una ira consumada o final es el día de la ira, propiamente dicho. No es un proceso, sino un evento final y culminante. Es el juicio definitivo. Es muy importante eso, menos que entendamos esa parte. Y ahora miremos nuestro enfoque, porque recordemos que el enfoque milenial es el que dice que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Y está sentado realmente en la segunda venida de Cristo. Hermanos, no es un periodo de 7 años de tribulación antes de un milenio. La visión reformada entiende que el día de la ira es sinónimo del día del Señor. Es el día del regreso de Cristo en gloria. Sucederá en un solo y mismo evento. El día del Señor y el día de la ira. Ese día es el mismo día. La segunda venida de Jesús será en el momento de la resurrección de los justos e injustos y el juicio final y la consumación de todas las cosas. Mire lo que dice Mateo 24, 29 al 31. Mire cómo empieza. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y escuchen esto: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, no habrá una segunda oportunidad. Después de la muerte, hermanos, no hay más oportunidad. No hay. ¿Qué dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido para los hombres, que mueran sola vez y después el juicio. Hermanos, el destino eterno se sella en esta vida.
todo aquí ahora. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Si estamos viviendo de espaldas a Dios, si estamos jugando a ser cristianos, si estamos practicando el pecado, tolerando el pecado, hoy es el día, porque no sabemos si mañana estemos. No sabemos si mañana ya no vivamos. Somos como la niebla. Hermanos, esto es fuerte. Es fuerte porque realmente necesitamos comprender esta verdad, mis hermanos. Esta verdad. Hermanos, esta verdad no es para que especulemos sobre fechas, sino para que nos examinemos el corazón. Hermanos, si realmente estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Como dice la palabra del Señor en Romanos 2, 4, 5. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia en longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, Dios nos guía al arrepentimiento todos los días. Hermanos, la paciencia de Dios no es aprobación de tu pecado. Cada día que Dios te da es una oportunidad para arrepentirnos. No lo usemos para endurecer más nuestro corazón. ¿Estás atesorando ira? Cada pecado no confesado, cada burla a Dios, cada indiferencia, es un ladrillo más en el muro que te separa de Él y que será derribado en el día del juicio. Hermanos, una pregunta. ¿Dónde estarás tú en ese día? ¿Escondiéndote en los montes como Apocalipsis o levantando la frente? Porque ha llegado el día de nuestra salvación. Hermanos, es un motivo, no de temor o de miedo, no, es un motivo de temor reverente y gratitud y esperanza para con Dios. Tenemos un refugio. El mensaje central del Evangelio es que Jesús es nuestro sustituto en el día de la ira. Como dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos librará del día de la ira o de la ira venidera. Como dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, en la cruz, Jesús bebió la copa, la ira de Dios, hasta la última gota que merecíamos nosotros. Declarados justos, y la ira de Dios pasa de nosotros, porque fue puesta en él. Hermanos, vivamos con urgencia evangelística, sabiendo que el destino eterno de quienes no están en Cristo, hermanos, esa gente, esos vecinos suyos, papá, mamá, hermanos, vecinos, a quienes amamos, primos, familia, compañeros de trabajo, si no han venido a Cristo, están bajo la ira de Dios. Eso también tiene que movernos a vivir en santidad y temor reverente. La doctrina del juicio nos purifica. Así que, amados, como esperáis estas cosas, procurad con diligentía, como dice 2 Pedro 3:14. También nos da consuelo en la justicia de Dios. Cuando veáis injusticia, dolor, maldad, sin castigo aparente, recuerda que Dios no es indiferente. Hay un día fijado donde toda lágrima será enjugada y toda injusticia será rectificada. Esto nos da paz en un mundo caótico. Eso nos da paz en un mundo caótico, mis hermanos. También nos lleva a una profunda gratitud. Hermanos, si tu adoración es superficial, no has visto esta verdad en tu vida. Esta gratitud nace del asombro de que, por pura gracia, hemos sido liberados del horror eterno y hemos recibido en los brazos del Padre. Hermanos, la ira ya fue satisfecha en la cruz. Hermanos, como creyentes no debemos temer el día de la ira, porque ya ha pasado por él, Cristo. En la cruz la ira de Dios fue derramada sobre el Hijo, y así fue satisfecha la justicia divina. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es el refugio del pecador y la esperanza del justo. El día de la ira vendrá, pero los que estamos en Cristo diremos, nuestro Dios, le hemos esperado
y nos salvará. Isaías 25:9. Mi querida familia, este ha sido la enseñanza de esta noche.